Entre las plantas carnívoras más conocidas del mundo encontramos la Sarracenia, Drosera regia, Nepenthes, Cephalotus follicularis, Androbadna vesiculosa, Venus atrapamosca, Darlingtonia californica, Drosophilum lusitanicum, Pingícula grandiflora y la bromelia. Pero hoy quiero compartir contigo 7 curiosidades de estas increíbles plantas. La primera de las curiosidades de estas plantas es que no hay que darles de comer. No es tanto una de las curiosidades de las plantas carnívoras como tal, sino uno de sus cuidados fundamentales. Son muchas las personas que creen que al vivir en un espacio libre de insectos tienen que ayudar a su planta, y nada más lejos de la realidad. Estas plantas se valen por sí mismas con los cuidados correctos, claro. A propósito, nada de golpear las trampas para forzarlas a cazar. Estaremos comprometiendo seriamente la vida de la planta que hará el máximo esfuerzo para cazar y no obtendrá nutrientes a cambio. Otra curiosidad, aunque se mueven, no tienen músculos. Es una de las dudas recurrentes en la que respecta a las plantas carnívoras. Si son plantas, ¿cómo es posible que ejecuten movimientos? Pues bien, aunque se puede pensar que tienen músculos, el motivo por el que se mueven es mucho más vegetal. La superficie de las hojas de las plantas carnívoras es sumamente sensible. Por eso, cualquier presión desencadena un cambio en la presión del agua de las paredes de las células de las hojas. Un cambio que se traduce en movimiento. La tercera de las curiosidades de estas curiosas plantas es que la mayoría respeta a los insectos polinizadores. Una de las curiosidades más singulares. Una muestra de lo increíble que es la naturaleza. Al igual que otras muchas, las plantas carnívoras necesitan a los polinizadores. Una afirmación que tiene restricciones, ya que algunas son capaces incluso de autopolinizarse. Si las plantas carnívoras se alimentan de insectos, ¿cómo saben discriminar a los polinizadores? Y ahí es donde la magia de la naturaleza vuelve a sorprendernos. Lógicamente, la planta no sabe qué insecto se acerca a sus trampas de caza, y al igual que hacemos los humanos cuando nos planteamos cómo atraer insectos polinizadores al jardín, las plantas carnívoras hacen que sus flores sean sumamente atractivas para ellos. Por eso, muchas de ellas han desarrollado un mecanismo para evitar cazar el insecto que no toca. ¿Pero cómo? Haciendo crecer su tallo floral hasta mantenerlos separados de la zona de trampa. A estas plantas se le llaman carnívoras porque no comen solo insectos. Otra curiosidad peculiar. Si analizamos su nombre, puede habernos llamado la atención que no se denominen insectívoras, un término que a priori parece más adecuada para ellas. Sin embargo, el término carnívoro no se debe a un error, sino a los hábitos que algunas de ellas tienen en la naturaleza. Y es que en estado silvestre hay algunas especies de plantas carnívoras que pueden llegar a tener tamaños de hasta 2 metros. Una altura que va en proporción con el resto de la planta y que hace que en su dieta tengan cabidas ratas, ratones e incluso reptiles de pequeño tamaño como los lagartos. La quinta curiosidad es que han perfeccionado con los siglos sus técnicas de caza. Aunque las imágenes que tenemos en la mente es la clásica mandíbula vegetal que se cierra, las plantas carnívoras tienen muchos otros mecanismos de caza. Y lejos de ser evidentes, lo cierto es que la evolución ha puesto ingenio en cada una de ellas. Fundamentalmente con el objetivo de cazar despistados insectos que se acercan teniendo vejigas succionadoras, cavidades que atrapan o gotas de falso rocío pegajoso, que son algunas de ellas. Por si estas trampas no fueran bastante, las plantas carnívoras cuentan con otro añadido. Además de los colores atractivos, muchas de ellas despliegan aromas sumamente atractivos para los insectos. Estas plantas hibernan en los meses de frío.
Un detalle entre las curiosidades de las plantas carnívoras que las acerca todavía más a lo terrenal. Al igual que otras plantas de procedencia tropical, esta familia botánica vive un parón vegetativo en los meses de invierno. Aunque su comportamiento varía según la especie, suele deshacerse de sus hojas para rebrotar con la llegada de la primavera. Un mecanismo de protección que permite a la planta sobrevivir a unas temperaturas que no son las de su lugar de origen. Dado que el cultivo de plantas carnívoras se realiza en interior, su comportamiento no será igual. Nuestra planta simplemente paralizará su crecimiento hasta que vuelva el sol. La séptima de las curiosidades de estas plantas es que viven tanto en la tierra como bajo del agua. Una de las curiosidades más desconocidas. Este punto es quizás una de sus curiosidades menos conocidas. Se suele pensar que son plantas carnívoras, pero también hay ciertos géneros que viven sumergidas en agua. En el caso de estos géneros, la base de la planta suele vivir sumergida, mientras los tallos con trampas están en la superficie.